19 de enero del año 1991, es decir, hace 25 años, poquitos días más que 25 años. Aquel día se producía una detención tan importante que hoy vamos a hablar de ese hecho. Sito Millanco, José Ramón Prado Bugallo, era detenido dentro de la denominada Operación Nécora. Significó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en toda la zona de Arousa y vuelve a estar de actualidad estos días porque acaba de ser localizado después de haber entrado una especie de tercer grado, no exactamente, que enseguida vamos a comentar. Susana Luaña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, compañera de La Voz de Galicia, conocedora profunda de todo lo que tiene que ver con este mundo, y yo no sé cómo se ha vivido, si de alguna manera ha vuelto a estar presente en la memoria colectiva de la zona de Arousa estos 25 años de la Operación Nécora. No, allí la vida transcurre con normalidad. Te sorprende de vez en cuando, pues si vas por la calle y te encuentras con alguno de ellos, que a lo mejor dices, pero este no estaba en prisión, me suena a su cara, es fulanito, y hay algo así como un corrillo, no, es tal, sí, es tal. Pero después cada uno pues sigue con su trabajo, tiene que hacer de comer, tiene que llevar a los niños al colegio. 25 años, decíamos, Mira Méndez, muy buenas noches. Una fecha redonda que hemos aprovechado para volver a visitar la zona, para hablar con personas que tuvieron mucho protagonismo en aquellos años y sobre todo para preguntarnos qué está pasando ahora, si el narcotráfico ha desaparecido de la ría de Arousa. Cuéntanos un poco qué has hecho y con quién te has encontrado, además de con Susana. Quisimos ver si el narcotráfico sigue presente y sobre todo qué ha cambiado, y hemos hablado con el fiscal anticorrupción de Pontevedra, que alerta ciertamente porque las cantidades de droga que están siendo incautadas, las cifras de lo que se mueve son en realidad muy similares a hace 25 años. No hay los grandes clanes ostentosos donde había un líder que era conocido por todos, sino que lo hacen también, como comentábamos con Susana, como de una forma más disimulada. Quieren taparlo todo porque tampoco el narcotráfico ahora ya no está bien visto, que es también uno de los cambios más importantes. Declaraciones que vamos a escuchar muy llamativas que precisamente indican cuál era un poco la percepción social que hace 25 años se tenía de esta actividad, que como se ha contado en múltiples ocasiones procede de otra, que era el contrabando de tabaco, que finalmente acaba derivando pues hacia un territorio mucho más rentable para las personas que se dedicaban al negocio. Vamos a ver ese recorrido que Mila hacía estos días por la zona de Arousa. La tranquilidad con la que nos reciben no puede llevarnos a engaño. Las potentes planeadoras equipadas con varios motores y capacidad para almacenar toneladas de cocaína eran las reinas de estas aguas hace no tanto. Aquel, digamos, alegre contrabando de tabaco que se descargaba a mediodía nos muelles, a xente lle botaba unha man por si acaso viña a Guardia Civil, que non vía, que se sabía que estaba avisada xa, non? Los charlines en Vilanova, Laureano Oubiña en Vilagarcía, Sito Miñanco en Cambados, Marcial Dorado en Aïlla. Eran los jefes de los grandes clanes. Todo comenzó a finales de los 70 con el contrabando de tabaco. En los 80 cambiaron las cajetillas de Winston por la cocaína. El cártel de Medellín los eligió para introducirla en Europa. A sociedade admiravos, sin ser nada, salindo do mar, foran capaces a recorrer ese traxecto que recorreron. Han pasado ya 25 años de la Operación Nécora, dirigida desde Madrid por Baltasar Garzón, que pilló en pijama a Oubiña y a Manuel Charlín. Sito Miñanco se libró esa noche, pero cayó al cabo de unos meses. Eu sempre dixen que había dous tipos de narcos ou de contrabandistas aquí na comarca. Uns que seguían a línea dos italianos e outros que eran un pouco como os colombianos. E dixeran isto fixo Sito, non lle importaba o que costases, notábase que lle gustaba brillar. El Juventud Cambado subió a Segunda B, tenía decenas de empresas, promovía urbanizaciones. En que non foi mal, porque axudou a moitísima xente que vivía mal por aquí. Entón, a xente que ele axudou é normal que digan para eles foi unha persona boa. A iglesia e o fútbol xa tiñes aí controlado moitísimo. En plena libertad condicional lo volvieron a coger en el 2001, con las manos en la masa. Dirigía una descarga de 5 toneladas de cocaína. La situación se ha tranquilizado desde entonces por aquí, pero ha cambiado. Perdieron la confianza como socios, pero no como transportistas. Ahora lo que son, es un término acuñado más o menos recientemente, narcotransportistas. Agora teñen unha ventaxa, e é que non están tan á vista. Desa maneira descarada non se volveu a facer nunca máis. Agora o que se dedica a eso se dedica por cartos, e o tapa e o esconde. Un kilo de cocaína está por encima de 30.000 euros, 40.000 euros. Cuando hablamos de miles de kilos de cocaína podemos hacernos una idea de la cantidad de dinero que mueve este negocio.
que queda hoy de todo aquello. Se lles nota como unha rabia polos anos que pasaron no cárcere e porque a súa vida cambiou completamente. Teñen esa riqueza e non poden presumir dela, non poden, cando a eles é o que máis lle gusta. Todo levan mal, sobre todo porque estaban acostumados a cando eran os amos da ría. Realmente a xente aínda lle ten certo medo ao seu poder. Sabes que aquí ainda somos clans, somos familias. Lo que termina de cerrar el círculo, conseguir que esos patrimonios que han acumulado vendiendo veneno puedan revertir lo antes posible en la sociedad y evitar que ellos los disfruten. En esa fase se está con algunos de ellos y se debe seguir. Los años de las vendetas, de la ostentación, de controlar la economía y la política locales se han acabado. Aquí o momento máis peligroso foi a época de Bioque, que estaba non só na Cámara de Comercio, o sea, non só no empresariado, sino que estaba na política. Tuve máis de unha amenaza, tuve varias. Unha amenaza incluso de apuntarme con revólver. Pero los daños provocados por la droga siguen latentes. Amigos de toda a vida faltan a maioría deles. Se te digo a verdad, non lle teño nada que decir. Eu non podo culpar a nadie, a mí non me obrigou nadie a consumir, porque se non chegas a eles, iban vir outros, porque eso no pueblo xa o había. 25 años más tarde hay muchas derrotas. Siento un profundo rencor porque creo que han hecho un genocidio, realmente un genocidio. Marcaron incluso a propia idiosincrasia da comarca. Esa falta de unha ética perdeuse bastante e está sendo moi difícil de recuperar. Pero también triunfos. Nos encontramos con otras vías de entrada de la cocaína en Europa que hace años no las había. Quizá uno de los motivos sea precisamente la lucha contra el narcotráfico que se ha hecho aquí. Estábamos realmente en tiempos en los que sí podíamos ser perfectamente la Sicilia de España. Evitar eso es lo que hemos ganado. Y desde luego no se puede dar por superado algo que aún no ha terminado. Bueno, enseguida hablaremos de esta última frase de Mila, que aún no ha terminado, pero ¿cómo era Sito Miñanco? ¿Qué representaba para Arousa? Sito Miñanco al principio era, pues sí, yo nunca lo había visto desde esa manera, como es verdad que tiene un perfil muy parecido al de Escobar. Incluso claro, ahora, físicamente, claro, sí, efectivamente, sí. Incluso claro, físicamente. lo que pasa que era al principio de todo, cuando todo estaba allí permitido. Pues eso, el presidente del club de fútbol, una persona campechana, una persona que incluso periodistas, compañeros míos que lo conocieron, decían que era simpático, o sea, es que no podías evitar que te cayese bien, porque era una persona, ¿no? Sí, claro. Era una persona simpática y bueno, y que ayudaba a los suyos, o sea, lo que dijo esa señora claro. Es cierto, o sea, él al que podía le ayudaba, a los de su familia, a los que trabajaban con él y a todo el pueblo, si fuese posible. En aquel momento, luego yo creo que Sito Miñanco cambió. ¿En qué sentido? Yo la percepción que tengo ahora es a ver, a él se le nota más porque él tenía ese carácter, a lo mejor los otros ya no tenían ese carácter tan abierto, pero yo la percepción que tengo ahora es que están enfadados y deprimidos, un poco por lo que decía ahí, porque no pueden presumir de lo que amasaron para eso, pero también yo creo que por los años de cárcel. Claro, porque finalmente estar en la cárcel es estar en la cárcel. Años de cárcel. Susana, ¿por qué ahí? Se ha hablado muchas veces, bueno, de la forma de la costa, bueno, pero ¿tú qué teoría tienes? ¿Por qué este negocio, entre comillas, ilegal, se desarrolló en esa zona en concreto y no en otra? Bueno, el porqué de esa zona ya viene de muy atrás porque ya viene de contrabando incluso anterior al tabaco. Fue una zona, o sea, Las Rías es una zona muy buena para esconder claro. mercancías. Y después ya había una cierta tradición por Portugal, por la frontera de Portugal también sí. Entraba contrabando. Entonces, digamos que la tradición del comiso pues ya existía. ¿Qué pasa? Que después fue una zona muy buena para introducir el tabaco, que, tanto por la costa portuguesa como por la gallega, pero mejor aún por la gallega, por lo que te quiero decir de las rías. Las rías permiten esconder la mercancía. Y bueno, y lo de pasarse al hachís y a la cocaína fue porque unas veces en la cárcel y otras veces a través de sus intermediarios con el tabaco empezaron a conocer a los cárteles y a trabajar con ellos. Y a darse cuenta de que aquello era muy rentable, ¿no? Que efectivamente, se podía conseguir pues muchísimo dinero. te puedes imaginar la diferencia entre una barca cargada de tabaco y una barca cargada de cocaína. ¿Cuándo empezó a haber la percepción de que había un problema, de que aquello no estaba exactamente bien? Yo no sé si la Operación Nécora ya empezaba bueno, a recoger un poco una sensibilidad social en relación con este asunto, si sucedió cuando podía suceder, no antes, porque a lo mejor
bueno, había la percepción de que aquello no estaba mal de todo, ¿no? Antes de la nécora hubo algún otro juez que estaba allí, que ya con lo que se llamaban los amos del tabaco, ya hizo alguna redada importante. Pero sí, la que llamó la atención e hizo visible todo este problema fue la nécora, pero detrás de la nécora hay un trabajo muy importante que yo siempre lo repito, y salió ahí Carmen Avendaño, que es el trabajo de ellas. O sea, ellas llamaron a muchas puertas y muchas puertas se le cerraron hasta que Garzón, pues que pues un personaje polémico y que uno puede tener su percepción de él, pero eso es cierto, a Garzón les hizo caso y puso en marcha la operación Nécora, que es verdad, sí que hay un antes y un después, porque ellos se hicieron famosos, salieron en todas las televisiones y nunca más volvió a ser lo mismo para ellos. Hablabas antes tú de los paralelismos con otras zonas, de personajes que conocemos por haberse dedicado también al tráfico de este tipo de sustancias, y conocemos muchas anécdotas, el Chapo Guzmán, últimamente, cosas que tienen que ver con su particular estilo de vida. Eran muy ostentosos los narcos de aquella época. ¿Cómo vivían? ¿Qué exageraciones cometían? Sí, bueno, las exageraciones ya no quedan casi huellas de ellas, pero cómo tenían decoradas sus mansiones, o sea, el empeño de comprar un pazo, o sea, si Oubiña compraba el Pazo de Bayón, Charlín tenía que comprar el Pazo de Vista Real, las estatuas de sus nietos en la puerta, o sea, y los coches siguen siendo, o sea, ellos se pirran por los coches y los coches los siguen teniendo. Con las mansiones a lo mejor pues ya son un poco más modernas, ya no es ese estilo, pero los coches siguen teniéndolos. Y después dentro de las casas, el mobiliario, las griferías de oro, las piscinas dentro y cosas que te llaman muchísimo la atención. ¿Ellos tenían la percepción de que no estaba bien lo que estaban haciendo o no? Yo creo que ahora sí, lo que pasa es que no lo van a reconocer, y es que además ellos siempre te dicen que no se dedican, siempre dicen lo mismo, ellos no se dedican al narcotráfico, ellos siempre fueron tabaco y nada más. Al principio no, al principio posiblemente no tenían esa percepción, porque igual que no lo tenían con el tabaco, o sea, el tabaco había quitado la miseria en muchas casas, pues lo mismo hicieron con la cocaína. Y después hay algo en lo que insisten, y también es verdad, o sea, la generación de la que estamos hablando de los hijos de Carmen Avendaño y de otras madres, era heroína. Ellos no traían heroína, ellos traían hachís y cocaína. Y entonces siempre dicen que no son ellos los culpables, es una manera de defenderse, pero... Claro, no traficaban con heroína. No traficaban con heroína, luego con el tiempo, a ver, ellos ahora te dirán que no, pero por supuesto que con el tiempo sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo, y después les acabó tocando en la familia también. Claro, bueno, efectivamente, porque es algo a lo que no se pueden poner puertas finalmente. Mila, has estado con el fiscal anticorrupción, veamos algo Luis Uriarte, que te habla también un poco de cómo está ahora el negocio. Luis Uriarte alerta de que podemos bajar la guardia. De hecho, en las encuestas que se hacen del CIS, la corrupción no es uno de los problemas, el contrabando, el narcotráfico no es uno de los problemas que más le preocupa a la gente, preocupa la corrupción, pero alerta de que si se baja la guardia pueden volver a apoderarse, a volver a caer bien a la sociedad, y los datos que da son de cifras muy parecidas a lo que se movía hace 25 años. Entra también empezó a entrar cocaína en los puertos de Valencia o Algeciras, pero a Ría de Arousa sigue estando ahí, eso es en lo que quiere insistir un poquito Luis Uriarte. Una puerta de entrada. Pues vamos a ver las declaraciones del fiscal antidroga. No es extraño que en las Rías Baixas se intervengan alijos de 3.000 kilos de cocaína, como ha ocurrido este año, como ocurrió en el año 2012, en el año 2013. Galicia sigue siendo una importante puerta de entrada de cocaína, no ya en España, sino en Europa. A día de hoy, insisto, el tráfico de cocaína en las Rías Baixas es verdaderamente importante. No podemos comparar, pero yo me atrevería a decir que por lo menos lo mismo, ¿no?, como era hace años. El sur de España, sobre todo, entrada de hachís. Una de las vías de entrada de la cocaína es a través de los contenedores, y los contenedores entran por los puertos, y tenemos a Algeciras, tenemos a Valencia, pero al mismo tiempo siguen teniendo protagonismo los puertos de Marín o de Vigo, que significativamente tienen una menor importancia en el tráfico de mercancías, y sin embargo esa menor importancia no se corresponde con las grandes cantidades de cocaína que sí entra a través de estos puertos. Bueno, Susana, el fiscal antidroga dice que sigue entrando mucha cantidad de droga por las rías. Supongo que lo apuntabas un poco antes, ¿no?, de forma diferente. ¿Quién maneja, quién mueve en estos momentos la droga en Galicia? ¿Contactando con quién y en qué ha cambiado el negocio?
Y la diferencia es en que antes eran los cárteles colombianos y sus socios, porque eran sus socios, muchas veces incluso al 50% gallegos, o sea, estamos hablando de Charlín o de Laureano Ubiña, o más bien Ester Lago, que se supone que era el cerebro, ¿no? Eso se acabó hace mucho tiempo, entonces ¿qué quedaron los lancheros, los familiares o los lugartenientes de estas personas que ya no tenían esa confianza, pero sí controlaban muy bien las planeadoras y era muy fácil para ellos conseguir la infraestructura, pero ya a comisión. Ya no eran socios, sino, o sea, tú me haces esta descarga, yo te pago tanto, o en droga o en dinero. Y ahora estamos en una tercera fase que no tiene nada que ver ni con lo uno ni con lo otro, que es que esta gente se sigue dedicando a eso, pero entra por donde puede y como puede. O sea, y hoy se asocia con uno... por ejemplo, planeadoras Sí, ya no se las usan. planeadoras se siguen usando. De hecho, lo que están diciendo últimamente, lo que están llamando últimamente las fuerzas del orden, es que de 1 año o 2 años para esta parte empiezan a notar que hay otra vez, o sea, el intento de volver a introducir por mar. Por mar es lo más rentable, porque es en donde pueden meter más mercancía, 3-4 toneladas. Ya es muy difícil que sea más, pero bueno, 3-4 toneladas y entonces eso te arregla pues la vida, vamos. Claro. Entonces lo están volviendo a intentar. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos enteramos porque como las investigaciones se llevan ya de otra manera y ya normalmente los están siguiendo de antes, pues a lo mejor se frustra el desembarco incluso antes, incluso en Sudamérica, ni siquiera llega aquí. Y luego otra cosa que hacen, un poquito para despistar, aunque siempre haya un gallego en el medio, los clanes ya no, o sea, son más diversos porque si la droga va a ir para Europa, pues siempre hay uno del país, otro gallego, otro colombiano, y que a lo mejor no entra siempre por las rías, o sea, puede entrar por cualquier lugar de la península. Decías 3-4 toneladas que ya les da. ¿Cuánto puede recibir, cobrar un transportista gallego por 4 toneladas por introducir en tierra 4 toneladas de cocaína? El transportista, Sí, dices... sí. Uy, por 4 toneladas de cocaína, pues mucho dinero, o sea, si lo maneja bien no tiene por qué volver a hacer otro desembarco. Lo que pasa que, bueno, cada vez les pagan menos, otra, muchas veces les pagan en especies, les pagan en droga y son ellos los que después tienen que trapichear, claro. depende de cómo ellos manejan. Claro. Bueno, trapichear no, porque estamos en otra escala mayor, ¿eh? O sea, ellos lo revenden. Lo revenden, pero por Exactamente, kilos ellos o lo por revenden. medios kilos. Claro, o lo que y sea. luego ahí lo que saquen depende de cómo lo hagan. Mm. Pero bueno, nunca tampoco las cantidades de antes, porque tampoco les pagan lo que pagaban antes. En cualquier caso, tú pronosticas que esto no se va a acabar, este tráfico, digamos, que es imposible o que es muy complicado el tráfico cero, digamos. Sí, la percepción que hay ahora mismo es de que no, y es que además es que la crisis les empuja todavía más a hacerlo, porque no tienen otro medio del que vivir. Aún hace poco hubo un contenedor la semana pasada de Vigo y que se encontró en Lousame. Por los puertos entra muchísimo, porque es que es imposible vigilar todos los contenedores, si no se paraliza la actividad portuaria. Y los barcos, bueno, pues porque los están parando, ya te digo, porque intentarlo lo siguen intentando. Bueno, más cosas que tienen que ver con lo que ha supuesto el narcotráfico en toda la zona de Arousa, no solo, pero hoy estamos un poco centrando el foco en este territorio. Hablaste con una persona que tiene muchas historias que contar, fue alcalde de Vilanova de Arousa y te contó historias, salía en el primer vídeo, pero te contó más cosas, ¿no, Mila? Sito Vázquez, alcalde de Vilanova, en los años 80, los años más conflictivos, nos contaba anécdotas y también de la importancia, de lo que hablaba también Susana, de cómo estaban sus redes, sus tentáculos llegaban a la economía y a la política. Hubo un alcalde de Alianza Popular, que fue 15 años alcalde en Ribaduña, después procesado, y Sito Vázquez nos ponía un ejemplo de cómo también lo intentaron tentar a él para chantajearlo, básicamente. ¿Cómo llegaba todo este mundo a personas particulares, a un alcalde, pero ahora nos dirá Susana si a más gente también, si la posibilidad de caer en la tentación estaba casi al alcance de cualquiera? Vamos a verlo. A veces resistir unha tentación é terrible. Eles veñen a xunta a ti cando te ven en momentos flacos, e saben, non? Porque os banqueiros infórmanos. Me encontraba mal económicamente, entonces recurrín a unha entidade de Villa García, dirixida en aquel momento por un personaxe que foi logo moi conocido, non podo dar nombres, pero sí podes caer na conta despois. Eu fun pedir diñeiro como hoxe, pasado, mañán, estaban ofrecéndome un talonario, colleu, puxo 6 ceros, eran pesetas, 6 ceros en un talón, e ti ponlle ahora diante o que queiras. Que non me debatín comigo mesmo, sería decir o que non é.
Sí, tes eses momentos que logo tes esa forza de decir no, eu non me vendo por nada. Ese orgullo de persona, xa non é principios ni nada. Eu non censuro tanto os corruptos como os corruptores. Bueno, Sito Vázquez, que cuenta una historia concreta que le sucedió a él, bueno, la capacidad que tuvo para resistirse a una tentación en un momento económicamente complicado para él. Algo muy sencillo, dame este dinero, no preguntes, yo te doy tanto. ¿Esto era frecuente? Si tú querías, accedías a este tipo de intercambios, digamos. Sí, a ver, ahí la ética de cada uno y la educación, la base de lo que tú quieres hacer de tu vida es muy importante, claro. Porque si no, efectivamente, era muy fácil. Como él, hubo más casos, y yo sé de más casos, de alcaldes a los que les llegaba alguien con el fajo de billetes, pues para una recalificación urbanística o para lo que sea. Lo de los bancos también. Ahora no, por eso está muy vigilado, pero en sus tiempos... Claro, que tenían información sobre la situación de las personas. Sí, intentar chantajear a concejales también, y después lo que sabe todo el mundo, lo de la lotería. Eso no era más comprar que eso. billetes de lotería, claro, para blanquear, o sea, que a ti te toque algo en la lotería y que te venga cualquiera de ellos al día siguiente, y eso es tu ética, que aceptes o no aceptes ese trato. Claro. La política, la relación con la política, ¿cómo era? ¿Ha salido algún nombre? El famoso Pablo Bió, que estaba por el medio también. ¿Cómo era la relación? ¿Ellos intentaron también comprar voluntades políticas, supongo? Sí, para mí fue el momento más peligroso, el momento de Pablo Bioque, porque es que además el perfil de Pablo Bioque era muy diferente al de Charlín o al de Oubiña, que eran personas sin educación. Pablo Bioque no era un abogado, sabía muy bien lo que hacía. Por eso durante muchos años incluso coló que simplemente era abogado de ellos. Y no, o sea, se demostró con el tiempo que no, que traficaba. Y tenía un grupo de empresarios en Vilagarcía que es más de su perfil, de gente formada, de gente poderosa, y que estaban metidos en política, pues en distintos partidos. Tampoco claro, decías momento más peligroso por la posibilidad que hubo de que penetrara definitivamente en el sistema. Porque estaban en la Cámara de Comercio, o sea, claro. tenían en sus manos en el empresariado, y estaban también, o sea, llegaron a estar en la corporación de Vilagarcía. No llegaron a la alcaldía porque hubo personas de estas que estamos hablando que dijeron que no, o sea, que de ninguna manera. Que las hubo y las sigue habiendo. Claro, yo siempre defiendo que en la Ría de Arousa tú puedes vivir perfectamente al margen de esto. Claro. Y hay gente que les dijo que no muchas veces. Y gracias a esas personas no ocurrió, pero llegaron a estar en la corporación de Vilagarcía, sí. Bueno, pues vamos a acabar, Mila, con las consecuencias de todo esto. Decía Susana que siempre hay que poner en valor el trabajo de aquellas madres, con Carmen Avendaño a la cabeza, pero muchas otras que decidieron dar un golpe en la mesa y enfrentarse con esta gente que tampoco es que fueran angelitos. Supongo que también había que tener cierto arrojo para mirar a la cara a determinadas personas. Hablamos de la mítica ya Carmen Avendaño, ¿no? Siempre nos vamos a acordar de su imagen protestando frente al Pazo Bayón. Carmen Avendaño luchó, fue una de las fundadoras de la asociación Érguete, y cuando les hablas un poco de recordar estos años siempre se emocionan. Decía en el vídeo que para ella fue un genocidio porque hubo una generación perdida. Todos recordamos la imagen del club de fútbol que se retrató en el documental Marea Blanca, y le quisimos preguntar a Carmen qué opina sobre que Sito Miñanco, Manuel Charlín ya estén fuera de prisión, si se pueden reincorporar a la sociedad, y bueno, esto es lo que nos ha dicho Carmen Avendaño. Charlín Gama es un hombre rencoroso que no se explaya, pero sí sería capaz seguramente de hacer cualquier cosa. Y después tenemos a Oubiña, que bueno, ese es el folclore, ¿no?, dentro del narcotráfico. Carga de 22.000 kilos de hachís en Sala. Yo no tengo relación de droga ninguna y usted lo sabe, usted es el primero a saberlo. Y muy claro, además. A mí Sito Miñanco siempre me dio la impresión de ser un hombre inteligente, pero me parece que es una persona, o sea, esa es la opinión que yo saqué de él, que es una persona fría y calculadora. Lo que tengo es una imagen muy clara de él, en una ocasión que tuvo un juicio en Pontevedra, que era por hachís, creo recordar. Bueno, pues que cuando salía del juicio, que fueron varios días, empezaba a salir como disfrazado y la gente iba detrás de él, pero yo a los 3 o 4 días dije, bueno, aquí es curioso lo que está pasando. Y me quedé, y resulta que estaba mandando a otra persona que no era él. Él salió posteriormente y tuvimos un rifirrafe, que además él le dijo un medio de comunicación que a mí no lo conocía, sí me conoce perfectamente, bueno, porque yo la verdad es que le dije lindezas, tengo que decir que le dije lindezas. Y él iba con su abogada y me dijo, tú ten cuidado. Le dije yo, ¿por qué cuidado? ¿Por qué tengo que tener cuidado? Y dice, sí, cuando des la vuelta a las esquinas. Y le dije, ¿por qué vas a pegar un tiro? No, yo no, pero te recomiendo que tengas cuidado.
Bueno, en esa victoria de la sociedad civil a la que antes de alguna manera apelaba Susana, esto no llegó a convertirse en un problema estructural que penetrara en la sociedad, en la política, en la industria, en la empresa gallega, porque finalmente los arousanos decidisteis que no queríais que eso sucediera, ¿no? Yo no sé el papel que jugó Carmen Avendaño con su liderazgo, con su capacidad de empatizar con las personas, de transmitir a la gente que era una cosa grave lo que estaba sucediendo. Si tuvieras que explicar a alguien que no conociera toda esta historia, quién fue Carmen Avendaño y qué supuso, ¿cómo lo harías? Bueno, es genio y figura. O sea, no fue la única, por supuesto, claro. Ella lo dice siempre y hubo más madres. Ni fue, seguramente, pues, bueno, a ver, tuvo el drama de sus hijos, pero bueno, ella no perdió a sus hijos, otras sí que los perdieron, y tú cuando las ves, cuando todavía coincides con ellas, hay verdaderos dramas familiares y padres que no tienen nietos porque perdieron a sus hijos. Eso es muy triste, te lo dicen así y es muy triste. Ella le puso mucha fuerza, fue capaz de llamar a cualquier puerta. Lo que está diciendo ahí es cierto, los insulta, y la tengo visto en un juicio con Marcial Dorado, que impone, Marcial Dorado impone, y no se cortó nada. Y lo mismo que le dijo ahí a Miñanco, se lo dijo allí en el juzgado. Valiente, una persona valiente. Muy valiente, muy valiente. Solo de esa manera se podía conseguir porque ella fue la que tiró del carro de todas y la que es que nunca se echó para atrás. Si Carmen Avendaño las cosas podían haber sido de otra manera. Tendría que haber otra Carmen Avendaño, la habría seguro, no me cabe ninguna duda, porque, a ver, había mucha gente, digamos que ella fue la cabeza visible, si no fuese ella habría sido otra u otro. Bueno, yo estoy segura de que sería una madre, sí, fijo. Susana, yo no sé si tú como arousana hay algo que te incomoda de esta leyenda en relación con el narcotráfico, que en algún momento determinado esa apelación a Sicilia, yo recuerdo en aquellos años reportajes que insistían en ese tópico, la Sicilia española está en Arousa. Yo no sé si a ti te incomoda un poco, que finalmente, bueno, por supuesto por muchísimas otras cosas, pero que también Arousa se ha conocido por eso. Sí, un poco sí que incomoda, porque si bien es cierto, y yo os lo digo hoy como lo digo siempre, que hay que tener cuidado, lo decía el fiscal y lo dice la policía, porque si bajas la guardia vuelve a ocurrir, y de hecho está ocurriendo, aunque sea de una forma más civilina o más tapada, está ocurriendo. Regresar lo que te decía antes, o sea, es que se puede vivir allí, es una tierra maravillosa, que tiene el vino, claro, que tiene el mar, unas rías maravillosas, que tiene unas rías maravillosas, que se come de maravilla, que hay unas playas estupendas, claro, que uno se levanta, va al colegio, va a trabajar y se mete en su cama y no tiene por qué haberse encontrado con ninguno de estos elementos y llevar una vida normal. Decía Sito Vázquez, el exalcalde, daba un apunte que siempre se dice que el narcotráfico ayudó a prosperar económicamente la zona, pero él tenía la teoría de que no, porque terminaron con muchas empresas que llevaban allí mucho tiempo, empresas clásicas, haciendo una competencia desleal, porque solo las querían para blanquear. Entonces él decía que la comarca perdió más que ganar en el sentido económico. Seguro que no hay ninguna duda en relación con este asunto. Bueno, queríamos acercarnos una vez más a este fenómeno y quedarnos con este mensaje final, Susana, que has puesto encima de la mesa, y con esa reflexión que hacías también de victoria de la sociedad arousana sobre un fenómeno que podía haber creado todavía más problemas de los que creo. Muchísimas gracias, como siempre un auténtico placer escucharte. A vosotros. Gracias, Mila. Gracias. Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Tenemos ya preparados a 3 de los nuevos diputados elegidos por los gallegos el pasado mes de diciembre y a un representante de Ciudadanos que nos va a ayudar a construir un relato en torno a lo que está pasando en estas horas tan intensas. Regresamos enseguida.